Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, estudiantes, docentes, comunidad educativa del Profesorado Superior de Ciencias Sociales y demás personas aquí presentes. Es un honor recibir esta introducción a Juan José Rossi, historiador, investigador, docente, creador de museos que recuperan nuestra historia y nuestras costumbres, enamorado de Abya Yala, eterno y apasionado en su estudio por dilucidar verdades sobre nuestro continente que muchas veces fueron calladas, escondidas y ocultadas intencionalmente desde nuestra historia oficial y que aún hoy están presentes o recorren algunas de nuestras escuelas. No quiero dejar de agradecer a los docentes del campo de la práctica y demás profes que han organizado esta charla, que hicieron posible, que estuvieron detrás de toda esta organización, y también agradecer a los ex rectores que nos visitan. Creo que por aquí está Mario Leiker, que han venido a compartir, a reflexionar, a seguir aprendiendo junto con todos ustedes. Es mi deseo que todos los estudiantes, todas y todos, puedan aprovechar esta instancia al máximo, ya que tenemos al mejor representante en esta temática. Así que, bueno, buena jornada para todas y todos y bienvenidos. Bueno, buenas noches. Siempre que me han invitado a este lugar, me resultó placentero por un lado y además honrado, ¿no? Bueno, les decía que es en síntesis un placer estar con ustedes y trabajar poniéndome como testimonio por uno mismo, ¿no es cierto? Dejarse de creer que porque vamos a la escuela o a una institución terciaria o a la universidad pensamos. No, es una facultad, la de pensar, que me parece que no la apreciamos en su dimensión real. Cuando uno dice pensar por uno mismo, fundamentalmente está hablando de libertad. Hablamos mucho de libertad, de decir lo que queremos y hacer lo que queremos, pero en la práctica no lo logramos fácilmente por las características del sistema educativo, que todo lo baja arriba. No pensás como la institución o los libros, no tenés un título, y si no tenés un título no sos nadie, ¿no es cierto? Por más que pienses maravilla, y es así. Bueno, por eso me gusta estar aquí y hacer este esfuerzo para comunicarme con ustedes. Es un tema tan obvio el que vamos a tratar,
tan obvio que no lo vemos, no lo entendemos, no lo captamos. Es como respirar el aire. No hablamos del aire, a no ser que estés en peligro, que no puedas respirar, entonces te desesperás. Pero es tan obvio el aire que no lo percibimos o no pensamos en él. Caminamos, hacemos de todo, pero el aire está ahí, el aire. Pasa lo mismo con este tema que hoy quiero plantearles a ustedes para que lo reflexionen y lo trabajen desde lo personal, ¿no es cierto? Sí, nosotros hablamos de descubrimiento, hablamos de conquista, hablamos de evangelización, hablamos de pacificación, hablamos de evangelización, perdón si lo repetí. Y así como hablamos pasa, es como el aire. Es como que no nos plantea cuestiones de fondo que tienen que ver profundamente con lo que somos ahora sin quererlo, porque nos han moldeado poniendo como parámetro o comparación a la escuela. Miren, en mi ejemplo o testimonio personal, para que lo entiendan lo que quiero decir, durante 12 años yo estuve, como anunciaron ahí, en el seminario y estudié a fondo la filosofía occidental. Jamás en 12 años me hicieron trabajar o pensar en torno a las ideas o escritos de autores nativos. Hoy es fácil, hoy se da, pero poco todavía, ¿no es cierto? Y yo no me daba cuenta. Creía que estaba en lo cierto, creía que eso era la máxima. Que cuanto más conociera a Sócrates, Platón, Aristóteles, Demóstenes, la mitología griega, la mitología latina, los imperios, Cicerón como filósofo latino y tantos otros. Estaba imbuido y era un tipo normal yo, no, nada del otro mundo, no me gustaba estudiar mucho. Nunca estuve estimulado desde mí mismo. Todo era bajada de línea, pero en esa línea. Por lo tanto, yo salí del seminario sintiéndome occidental. Casi podríamos decir siendo occidental, porque te conformaron. Ahora eso les pasa a ustedes también y no se dan cuenta. Ese es el problema. No reaccionan, no les falta el aire. Cuando le falta el aire a uno, pide auxilio, busca, hace las mil y una, y el que lo quiere ayudar también, como me pasa a mí. Una de mis más profundas inquietudes de estos últimos años, y se puede ver en mis obras, es cómo decirlo para que me entiendan. Reconozco que tengo limitaciones. ¿Cómo decirlo para que se entiendan? No me entiendan, para que se entiendan qué estoy planteando, que es una cuestión de fondo, una cuestión de fondo. Pero hoy estamos para sacudirnos un poco y ojalá lo logremos, ¿cierto? No sé qué habrá pasado con las preguntas que les mandé, con la intención de que pensaran por sí mismos, ¿no es cierto?
No sé, Sebastián, si lo dejamos latente o sigo nomás. Sí. Pero de todas maneras va a haber oportunidad de que ustedes, el que quiera, la plantee, la exprese, sobre todo si es simple, sintético, digamos, ¿no? La idea mía de mandarle esas preguntitas era estimularlos a que pensaran por sí mismos. Podría cualquiera de ustedes estar acá y yo ahí arriba. Quizás mejor, porque les quiero advertir una cosa. No existe la verdad de la historiografía. No existe el autor que tiene la posta, la verdad del devenir de un pueblo, de un continente o del planeta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la prueba está que no hay dos libros que coincidan en el fondo, o sí, pero grupalmente no. Porque somos totalmente únicos cada uno y cada uno tiene una mirada de la realidad, una interpretación de la realidad, aunque no pretenda hacerlo, ¿no es cierto? Hoy mismo el mundo se divide entre con Rusia, contra Rusia, con Estados Unidos, con los ucranianos, con ninguno. Todo, según la mirada. Es muy importante este pensamiento de la mirada. Lo importante más que otra cosa es que tengamos la propia mirada. Y no pensemos a través, como me pasó a mí durante 2 décadas, a través de la mirada de otro, en este caso de la occidental, que es el gran problema, ¿no es cierto? Vamos a reflexionar hasta donde podamos, porque pasó bastante tiempo, acerca, esa es mi intención al menos, del contenido y el método para componer y transmitir un relato. ¿Cierto? Y en este caso, reflexionar sobre el contenido y el método de nuestra historia. Y acá está el gran tema. ¿Cuál es nuestra historia? ¿Qué dirían ustedes? A ver, díganse. Una de las preguntas creo que se refería a eso, ¿no es cierto? Nuestra historia. Cuando decimos nuestra historia, ¿a qué nos referimos realmente? ¿A qué nos referimos? ¿Nos referimos a la filosofía de los griegos? ¿A los mitos de los griegos? ¿Nos referimos a Colón? Bueno, pero lo que estoy queriendo decir es que nuestra charla de hoy va a girar en torno al contenido y el método de lo que nosotros llamamos nuestra historia. Y es muy importante asumir uno mismo, el darse cuenta uno mismo, ¿qué considero la propia historia? No qué considera el otro. Y a partir de ahí, trabajar en consecuencia, que es lo que vamos a hacer en este momento, hasta donde podamos. Y como decía, hay tantas interpretaciones como autores prácticamente, al menos en algunos matices, algunos detalles.
en torno a hechos innegables, obvio. Colón llegó a este continente, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? El catolicismo ingresó a este continente, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién lo trajo? Y nosotros, en cuanto a sistema y en cuanto a individuos, colectivos y individuos, tenemos un imaginario colectivo no hecho por nosotros mismos, sino por un sistema absolutamente advenedizo que es preciso entenderlo para poder encararlo y trabajar en el sentido que deberíamos trabajar. Seamos o no conscientes del fenómeno, el sistema nos transmite dos historias. Yo sé que ustedes lo consideran así, pero en la práctica es como si no lo consideráramos así. Dos historias. Y así piensa la generalidad, el imaginario, es así. ¿Ustedes se consideran, entre comillas, indios? Personalmente, ¿se consideran indios? Más allá del significado que le den al término, porque ustedes saben a qué me estoy refiriendo. No me estoy refiriendo a ustedes. Ahí tienen un ejemplo clarísimo de lo sutil que es este problema y lo profundo, porque el indio no existe. O todos somos indios, porque indios, que significa en su raíz nativo, nacido aquí, sin embargo, fue usado como adjetivo totalmente descalificador por los europeos. En cambio, fíjense qué paradoja, cuando leemos a un autor griego como podría ser Sócrates, pensamos que es nuestra historia. Puse un ejemplo un poco extremo, ¿no es cierto? O para los creyentes, cuando piensan en el catolicismo, piensan que es su historia. En parte por el profundo desconocimiento que tenemos de la historia de esta corporación o institución. Lo conectamos, por ejemplo, con el Evangelio, el catolicismo, que no tiene nada que ver con el Evangelio. Es la antítesis del Evangelio. La antítesis. Yo los desafío a ustedes a que lean el Evangelio, pero en serio, y me muestren dónde se justifica la corporación que invadió nuestro continente y fue, como diré, fue la herramienta, el instrumento que hizo posible la invasión de Europa en América. Lo que pasa es que esto que estoy diciendo ahora, que ni lo pensaba decir, no lo pensamos nosotros en general, el colectivo, porque estamos tan transculturados, tan profundamente. Por ejemplo, las emancipaciones de América no fueron emancipación, fueron cambio de sistema nada más, ni siquiera, cambio de gobernantes, digamos.
Hasta la esclavitud siguió, hasta hoy, ¿no? Entonces, seamos o no conscientes del fenómeno que estamos tratando, el sistema nos transmite dos historias que, dicho de otra manera, una dicotomía profunda, muy bien elaborada, y eso lo vamos a ver en las fuentes, las más genuinas, una dicotomía que no nos permite ser nosotros mismos, no nos permite, es imposible. Ahí está el ejemplo que puse de indios y no indios. Ustedes como estudiantes, como profesores que somos, deberíamos ser conscientes de que acá nunca existió el indio, que es un error con relación a la realidad. No meramente un error semántico que se aplica mal. Más allá de eso está el problema. Y es que no consideramos nuestra historia única desde hace 40.000 años. Queridos, me adelanto de algún modo, pero la ciencia de los mayas, la arquitectura de los olmecas, el arte de todos los pueblos anteriores a la invasión y posteriores, no es superior a la de Europa, es la propia, es la de esta tierra. Y hay algo paradójico que también me gustaría hacerles presente a ustedes. Curiosamente, el invasor, Europa, el invasor, cuando ustedes entiendan la palabra invasión aplicada a nuestro continente, se les van a resolver todos los problemas así, como el agua que baja por un torrente, así, solito va, no necesita. Se aclara todo, se aclara todo. Fue una invasión como la de Estados Unidos en Irak o en Vietnam. O cualquier otra, no voy a hacer distinción. Y conquista es ganar la amistad, el amor de una persona, con amor, con intercambio, con respeto. Saquen las conclusiones. Se aclara todo, miren. Pero para eso hay que entender por qué fue una invasión y dejarse de engañarse a sí mismos. Tanto el estudiante como el docente, como el niño, como... Ahora, esto obviamente, yo voy echando estas cosas, no se logra de un día para otro. Es difícil, es lento, no es una revolución armada, es un proceso que quizás dure siglos, no sé. Yo sé que cuando empecé hace 50 y pico de años, 55 años, todo el mundo decíamos indios. Yo, las reediciones de mis libros, todas, las que fueron escritas antes del 2000, tuve que corregir esa palabra. Y decir la verdad, la realidad. Es un nativo como yo, que nació antes, nada más, en esta tierra. Pero lo que iba a decir, Europa, Asia, no digo África porque lleva las de perder como nosotros, ¿no es cierto? Fuimos los dos continentes más invadidos epistémicamente y económicamente, por supuesto, ¿no? Y políticamente, por supuesto. Pero
ni Europa ni Asia, los dos, digamos, el continente, porque en realidad es uno solo, es Eurasia. Es un solo continente, con dos subcontinentes, digamos. O por lo menos Europa. Pero es curioso, el continente más chico siempre se creyó superior a todos los demás. No estoy hablando mal de Europa, estoy mostrando lo que pasó. Nosotros tenemos otros problemas. Por ejemplo, ser ingenuos. Tragarnos lo que nos dicen sin penetrar lo que nos dicen. Y con respeto dialogar. ¿Qué sería, por ejemplo, la solución para este conflicto armado que puede pasar cualquier cosa? Bueno, tenemos algo que decir, todos lo decimos, pero no es, a ver, ¿quién gana? Entonces, lo paradójico, Europa o Asia no lo hace consigo mismo eso. Como decía el papelito recién los chicos, yo estudié en Europa, ¿no es cierto? Y lo conocí de adentro, a través de la gente, que es lo más importante. Y sí, ellos son superiores a todos, pero consideran que Neandertal o los siguientes, y desde que empezó el Homo sapiens, es su historia. Ustedes desde ahora para atrás retrocedan, vayan diciendo las distintas culturas o etapas, por ejemplo, lo más reciente, la Edad Moderna, contemporánea, moderna, Renacimiento, Edad Media, los imperios, la antigüedad. Ellos no tienen el problema de la dicotomía, es su historia. En cambio, a nosotros nos aplicaron la ley del más fuerte. No, acá empieza la historia. Y nos sabotearon, nos soplaron, como decimos en los juegos, en las damas, 40.000 años de historia, mis queridos. ¿Por qué Europa no dice que empieza su historia cuando vencieron, por decir de algún modo, a los bárbaros? Para irme más cerca, ¿no es cierto? No irme tan lejos. ¿Por qué? Porque se reintegraron, está bien, nos peleamos, pero más aún, en general la gente piensa que los europeos eran los sabios, los inteligentes, los civilizados, y los bárbaros, los brutos, los que iban mal vestidos, todo lo contrario. Los bárbaros es una palabra que significaba los enemigos, nada más. El enemigo, como ahora. Entonces uno le dice al otro bárbaro, porque es mi enemigo, pero nada más. Es tan culto como el otro. ¿Por qué? Porque cultura no es tal, digamos, enfoque o tales estrategias, sino que cultura, por decirlo en una definición sencilla que habría que explicar, no es otra cosa que la suma de las estrategias de los hombres, de la comunidad, de la gente. Estrategias. Estrategias para alimentarse, estrategias para descansar. Desde el primer hombre o grupo de hombres, porque surgió un grupo en África que aparece, empieza la cultura del Homo sapiens. Ya estaba la cultura del Neandertal y de las más de 20 especies humanas que nos antecedieron. Sí, más de 20 especies humanas, aunque no lo crean.
No, ellos, su historia es una. Pero fueron tan inteligentes, más que inteligentes, hábiles, digamos, vivos, que con solo imponer, más allá de las armas ahora, imponer con distintas estrategias la realidad de que nosotros, o mejor, de que la gente que vivía acá era salvaje, bárbara, primitiva, no civilizada, a tal punto que andaba desnuda, pobrecitos, que lograron que eso no era historia. En cambio, lo que empezaba Europa a través de un grupo de mercenarios, con Colón a la cabeza, un auténtico delincuente, ahí empezaba la historia. Y ahí empezó la debacle de la historia de este continente, que permanece casi igual. Yo recuerdo, claro, ya tengo 90, pero las últimas reformas de la educación que hubo, acá está bien, en la última hubo algún atisbo, pero son reformas de estructuras del sistema. Ni siquiera puedo decir de la educación, del sistema. No hay ni siquiera atisbo de plantearse seriamente qué pasó. Y en cierta forma, ¿saben por qué es? Al menos es lo que yo pienso. Porque el sistema nos prepara para no verlo eso. Para no verlo. Para seguir siendo sometidos. Para no encontrarnos y ser nosotros mismos como queremos con toda nuestra historia, chicos, con toda nuestra historia. Que empieza, si hablamos de historia continental, en Bering, es ahí. ¿Y quién de nosotros se ufana de celebrar, aunque sea inseguro, el año, el ingreso del hombre de nosotros a nuestro continente? No, ni se nos ocurre. Ustedes mantengan en mente en este rato que vamos a estar juntos que nuestra vida se desarrolla, y sobre todo epistémica, que tiene que ver con el pensamiento, que tiene que ver con la educación, etcétera, dentro de una realidad que es una dicotomía profunda, total, absoluta. Por más que yo lo diga acá y otros colegas nuestros lo digan y ustedes estén convencidos, el imaginario colectivo, y por eso no reaccionamos. Por eso somos dependientes del Fondo Nacional de las Artes. Mirá vos, qué gaf, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional, uno ni quiere nombrarlo, ¿viste? Por eso nuestros políticos viven para el exterior, viven para enriquecer a las empresas del exterior. Por eso hay la diferencia que hay entre la gente y las sociedades. ¿Quién de nosotros asume como propio, como historia propia, los paradigmas de los incas para llegar a esa confederación fabulosa, que cuanto más la estudia uno más se espera, porque dice, pero ¿cómo miércoles lo lograron? Precisamente por los paradigmas en que se basaron. Pongo un ejemplo, que no se aplica ahora a los incas, sino a nosotros.
¿Por qué? ¿Por qué nosotros consideramos que nuestra historia empieza con la llegada de los europeos casual, absolutamente fortuita, a nuestro continente? ¿Por qué? ¿Qué les parece? Porque los europeos lograron meternos en la cabecita que cuando ellos llegaron acá, y cuando digo europeos, no me refiero tanto a los cronistas como a los comentaristas de los cronistas. Hay que hacer una división, como ya veremos directamente en sus textos. Se me escapó lo que venía diciendo, esto me pasa seguido. ¿Alguno me puede tirar una? ¿Cómo creen que los europeos lograron alienarnos en un sentido histórico? ¿Por qué? Porque desde el principio los comentaristas, cuando ya había empezado la invasión, que no es en 1492, no, 1492 es un reconocimiento, empieza en el 1493, por lo que ya voy a decir, que aquí no había gente, no había hombres, no había civilización? había salvajes, había pobrecitos. Pobrecitos, dice Colón, andan desnudos. Hoy andan desnudos, pero son la máxima, ¿viste? Son la máxima. Como si hubiéramos nacido con ropa nosotros. Bueno, pero la paradoja es esa, ¿no es cierto? Que ellos tienen una sola historia, pero nosotros no. Y no nos dimos cuenta. ¿Cómo será posible eso? Pero fue posible. Es cuestión de reaccionar, y para eso estamos acá. En una metáfora podríamos decir que desde la intervención europea, casual, chocaron en realidad, estaban perdidos. Su intervención fue, piensen en la metáfora, represéntenla como un enorme alud, millones de gente viniendo, sobre todo del clero viniendo. No tengo nada en contra de las personas que usan nada. Sí contra la corporación. No tengo nada tampoco, simplemente digo lo que pienso. Empieza la invasión en 1493. Fíjense, me adelanto. Colón hizo su primer viaje de su bolsillo. Juntó plata, préstamos, promesas, etcétera, etcétera. 100 personas y 3 barquitos de Morondanga. Cuando, después que llegó a España, lo reciben los reyes, Isabel y Fernando, lo reciben en Barcelona, le tienen, por motivos que ya van a ver enseguida, lo reciben con un premio enorme por el trabajito que él había hecho antes, que enseguida se los explico. Y lo tenían tan claro ya, antes de un año, en pocos meses, que le dice, bueno, Cristobalito, ahora
nosotros, las cortes, vamos a pagar otro viaje para este año. Todos nosotros, vos no tenés nada, y te vamos a dar más de 30 barcos y 2.000 tripulantes, de los cuales se van a quedar ya como migrantes, la mala palabra, porque todos somos migrantes, se van a quedar para empezar a cosechar. Van a fundar la gran factoría que va a durar 300 años, o más exactamente 500 años, hasta hoy. Somos una factoría, no solamente nosotros, el continente. Entonces, la metáfora fue la invasión, una luz enorme. No sé si han visto alguna vez una luz. Yo no lo he visto caer, pero en los Andes sí me tocó en el Río Grande venir de La Quiaca y acababa de haber una luz que tuvimos que estar ahí, no me acuerdo cuánto tiempo, hasta que abrieran el camino de nuevo. Una luz que transforma todo el ecosistema del lugar y no se puede pasar. Fue un gran alud la intervención europea en nuestro continente, que, como sucede con todos los grandes cauces que reciben aludes, se va reacomodando de a poco. De a poco. Las piedras se van saliendo, no enseguida, de a poco, vuelve a su cauce. Eso está pasando con nosotros. Lentamente, no tenemos que apurarnos, tenemos que ir convencidos. Y por propia cosecha. Ah, no, pero mi profesor es tan limitado como yo. Es así. Uno es competente en una cosa, otros en otra. Y compartimos. No se trata de equivocaciones, sino de ver. De seguir viendo. Imagínense, en mi caso, de estar 12 años en el seminario y 14 trabajando para el catolicismo. Soy lo que soy, no seré mucho, pero aporto un elemento para que seamos más nosotros mismos y nos demos cuenta de las cosas, que eso es ser inteligente. Darse cuenta por ejemplo, darse cuenta que no fue una conquista amorosa, sino una invasión. Y reacomodemos las cosas entonces. Actuemos en consecuencia. Vamos a trabajar, voy a dejar lo otro que tenía que comentar, porque se pasa el tiempo. A trabajar directamente con fuentes, porque para introducirse en esta temática compleja, amplia, hay que decidirse a trabajar uno mismo las fuentes. ¿Y cuáles son las fuentes genuinas? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuáles son las fuentes genuinas de este fenómeno intervención europea en nuestro continente? Los pueblos nativos. Perdón, hablen fuerte. Los pueblos nativos. Es el más calificado ese. Pero, una vez que hemos entendido cómo entender la intervención europea,
Después que entendemos eso, ese es el más calificado. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Yo no descubrí o no capté el fondo de esta cuestión leyendo o en una clase, sino cuando me encontré por primera vez con los wichí. Ahí se produjo lo que nosotros decimos la conversión, darte vuelta. Viendo a los wichí haciendo las yicas, las vasijas, las sillas, las obras de arte en madera, en cerámica, en tejido, su trato entre ellos afable, respetuoso, voz baja, jamás se pelean. Gracias a que viví con ellos unos 2 o 3 meses por año en el impenetrable. Yo no había leído nada de los wichí antes, fue casualidad que los encontré. De modo que es el más calificado lo que vos proponés. Pero me quiero referir al testimonio genuino de los mismos protagonistas de la invasión. O sea, me estoy refiriendo al testimonio escrito o hablado de Colón, por nombrar muy conocidos, de Cortés y otros. Pasa algo parecido con la Biblia. Y los evangelios inclusive, que son más accesibles. Pero todo el mundo es cristiano, católico, pero ni leyó la Biblia, ni lo leyó. Lo mismo pasa con las crónicas. ¿Quién de ustedes leyó las crónicas para entender a Colón? Sean sinceros. El que leyó las crónicas, por ejemplo, el diario de Colón, que levante la mano. Que lo leyó, que dijo, está en internet, ¿eh? Levante la mano. Vamos a ser francos. Porque no es que estoy señalando para castigar. Es para que nos demos cuenta, nada más. Nadie. Ahora van a ver cómo cambia todo. Vamos a leer algo de Colón. El diario de Colón en realidad no lo escribió Colón. Despacito vamos. Si bien existe un libro que se llama El Diario de Colón, ni siquiera sabemos en qué idioma escribía Colón. No sabemos dónde nació, no sabemos dónde murió y dónde está enterrado, ni si está enterrado. Lo buscan por todos lados y no lo encuentran. No sabemos. Sí, hay 20 hipótesis. ¿Quién era? Pero él, con seguridad, después que regresó de su primer viaje, que convivió con sus hijos, y más adelante fue amigo relativamente poco tiempo, porque él murió con las casas, él contaba lo que le había pasado. Pónganse con los pies en la tierra. Reproduzcamos lo que haría yo. Yo, si no tengo papel y lápiz para escribir, lo cuento. Y ella a su vez se lo cuenta a otro. Colón, con seguridad, contaba en las reuniones familiares hasta que murió
con sus hijos, con sus amigos, lo que le había pasado. Lo que casi seguro, sí, y eso lo reitera Las Casas varias veces, escribió Colón, fue el diario de navegación. Porque él le prometió a los reyes tomar nota paso a paso del viaje para poder seguir haciendo los viajes. Con la seguridad de que iba a llegar a las Indias, ¿no? Él murió creyendo que había llegado a las Indias. Y casi con seguridad, eso, que no aparece tanto en su diario, lo reprodujo por escrito en Bartolomé de Las Casas. Con seguridad, Las Casas transcribió un diario, que es el que nosotros podemos consultar. No existe el original. Sí, en cambio, como diré, existe el original firmado por Colón de la primer carta que él envía a los reyes mientras navegaba de regreso al continente europeo. Como quiera que sea, en su diario que conocemos a través de Bartolomé de Las Casas, quien escribió esto que voy a leer, fíjense cómo empieza el primer párrafo que les voy a leer. No es el primer párrafo del diario. Llamó Colón a los dos capitanes. Yo, si escribo mi libro, no voy a decir, escribió Rossi. Llamó Colón a los dos capitanes de las otras dos carabelas y a los demás que saltaron en tierra, y a Rodrigo de Escobedo, escribano de toda la armada, y a Rodrigo Sánchez de Segovia, y dijo que le diesen por fe y testimonio cómo él por ante todos tomaba, como de hecho tomó, posesión de la dicha isla por el rey y por la reina sus señores, haciendo las protestas. Todo mentira. Esto lo escribieron cuando ya había muerto Colón, para justificar ante otras naciones que se querían, porque también las otras naciones empezaron a llegar, a buscar oro, a buscar, todo empezaron, cientos y miles de barcos, la mayoría piratas, sin permiso de los reyes. Pero entonces, ellos necesitaban algo legal, que tuviera olor a legal. Entonces, el testimonio del Escobedo, del escribano, ni habría un escribano ahí. Ponele que había, pero no se les ocurrió porque ellos no estaban con la idea de que habían llegado a las Indias, a Xipango. A tal punto que por eso, como voy a decir ahora, a la gente le llamó, no al principio, lueguito, le llamó indios, no con mala voluntad, no como ahora que es para despectivo, no, para nombrar al habitante de las Indias, simplemente. Y dice, luego se adjuntó allí mucha, escuchen esto, y acá empieza lo lindo. Lo haya escrito Colón, se lo haya contado a Las Casas, ciertamente lo dijo porque lo va a repetir. Se adjuntó mucha gente, 100 aproximadamente. Hermoso. Bueno, sigo leyendo. Luego, acá viene, vinieron gente desnuda y el almirante salió a tierra en la barca armada, en un bote,
Y Martín Alonso Pinzón y Vicente Llaño, su hermano, que era capitán de la Niña, y sigue el texto, y dice el diario, ellos, esos desnudos, acá yo pongo, se refiere a los nativos, todos a una mano son de buena estatura, de grandeza y buenos gestos bien hechos. Le impactó. Qué gente linda, como uno dice, ¿viste? Qué gente linda. No importa cómo es adentro, pero vos te das cuenta. Si es un tipo solidario, transparente, te das cuenta. Y Colón, si bien era un delincuente, no era sonso. Era muy hábil. Ya van a ver por qué era delincuente. Ya lo era antes de llegar a este continente. Que vuelvo a repetir, no lo descubrió. Chocó con una isla que él creía que era Asia. De casualidad. Ya estaban por volverse porque la tripulación lo querían ahorcar a Colón. ¿A dónde van? Hace 2 meses que andamos y no pasa nada. Luego, ya está. Dice, envié 2 hombres, claro, siguió. Esto es un cuento que Colón hizo y que lo acomodaron como si fuera cronológico. Entonces dice, envié 2 hombres tierra adentro por saber, ojo acá, si había rey o grandes ciudades, porque eso es lo que él venía a ver acá. Eso ¿saben cuál era el libro de cabecera de Colón? Sí saben, ¿no? Marco Polo. Y Marco Polo en su memoria cuenta las maravillas de Asia, porque él iba caminando. Los reyes, el oro, los vestidos, la seda, las especias. Envié 2 hombres tierra adentro por saber si había rey o grandes ciudades, porque acá veo gente desnuda nada más. ¿Dónde estoy? Empezó a dudar el tipo. Anduvieron estos 2 señores, escuchen esto, 3 jornadas, 3 días en el monte, y hallaron infinitas poblaciones, pequeñas, pero infinidad de gente. Lo haya escrito Colón, lo haya escrito Mengano o quien sea, ellos vieron que era gente. Si hubieran seguido con eso, nosotros hoy entenderíamos que eran herederos de 40.000 años de historia. Que lo son, pero no los consideramos tales, los consideramos unos pobres indios como Colón, pero Colón tenía sus planes, o va a generar sus planes. Y mire cómo el diario, cómo lo describe. Son temerosos, quiere decir en castellano tímidos, sin remedio, no tienen remedio, ¿viste? Cuando decimos no tienen remedio, pero de tímido, de bueno que son. Esperan a ver. Sin embargo, cuando se sienten seguros, a ver si no les pasó a ustedes eso, y pierden el miedo, pucha, esta gente no es mala. Claro, los tipos también estaban así, los españoles. También estaban con miedo los españoles. Pero ellos tenían armas de fuego, ya volvemos a ese tema enseguida. Entonces, la verdad es que se muestran tan sin engaño y liberales, generosos,
de lo que tienen, que no lo creería quien no lo viese. Nosotros. No lo creería. Nah, estás cargando. Esos tipos desnudos, nah. Si se les pide algo, dice el diario, jamás dicen que no de cosa alguna que tengan. Antes bien, convidan a las personas y demuestran tanto amor que darían los corazones. Además, si fue Las Casas el que lo escribió, Las Casas lo experimentaba eso. Las Casas amaba a la gente que había acá. Es el único loco que lamentablemente todo lo que él hizo no tuvo consecuencias. Pero bueno, capaz que lo mío también. Qué sé yo, lo de ustedes. Es así la vida. No hay nada perfecto. Y en otro párrafo, o sea que no he seguido, ¿no? El diario debe tener 50 páginas más o menos. En fin, dice el diario, todos tomaban y daban de aquello que tenían, de buena voluntad. Muy bien hechos, ojo acá. Hay que saber leer, hay que traspasar lo que aparece, hay que leer entre líneas. Muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras. Ellos no traen armas ni la conocen. Ellos, todos a una mano, son de buena estatura, de grandeza y buenos gestos, bien hechos, fuertes. Y para no desentonar, ya en estos primeros párrafos, con sus propósitos, objetivos ocultos de él, que lo va a imponer luego, como les explicaré si hay tiempo, dice, ellos, no dice los indios, no, el tipo está impactado, deben ser buenos servidores y de buen ingenio, que veo que muy presto dicen lo que yo les decía, o sea, lo entienden y lo repiten, y creo que ligeramente se harán cristianos. Y él era un delincuente, pero está generando el proyecto real que se va a imponer acá. Porque este diario, ya vuelvo a repetirle, se escribe después del viaje, a su regreso prácticamente, esta parte. Se refiere, como digo, él, con toda esa descripción del nativo, al seguro logro, eso es lo que él piensa, de sus propios objetivos, que se los va a imponer al Papa y a los reyes. ¿Cuál era eso, no? El hallazgo de oro, fundamentalmente, de especias, si hubiera, maderas, pero sobre todo mucho oro. Y sobre todo, que eso es lo que él dice acá, de gente mansa, que se las pueda transformar en objeto de venta, esclavos. Como va a pasar de hecho. Como va a pasar de hecho. Durante 300 años. Y ahora otra vez lo del diario. Dice el diario escrito. Esto que se sigue son palabras del almirante en su libro de su primera navegación y descubrimiento de estas Indias. Una fórmula agregada.
para que, dice teóricamente Colón, para que los habitantes del lugar nos tuviesen mucha amistad, fueran amigos nuestros, porque conocí que era gente que mejor se libraría y convertiría nuestra santa fe con amor, que no por fuerza, cosa que va a cambiar, les di a algunos de ellos regalitos, ya saben ese, con que hubieron mucho placer y quedaron muy de nosotros, dice Colón. O sea, se adhirieron a ellos. Los cuales, la gente, después venían a las barcas de los navíos a donde nos estábamos nadando y nos traían una infinidad de regalos, papagayos e hilo de algodón, azagallas y otras cosas muchas, y nos las cambiaban por otras cosas que nos le dábamos, como cuentecillas de vidrio y cascabeles, en fin, todo aceptaban y daban de aquello que tenían de buena voluntad. Se va formando un concepto espectacular. Fíjense, ahora introduzco un texto de otro testigo de la primera hora, de Bartolomé de las Casas. Fíjese lo que dice Bartolomé de las Casas de la gente. Son sin maldades, ni dobleces típicos del occidental. Me incluyo. Obedientísimos, o sea, hacen lo que vos le proponés, se ponen de acuerdo. Fidelísimo, dice las Casas, sin rencillas ni bullizos. Eso fue lo que me impactó tremendamente cuando yo llegué a la primera aldea, Huichí, y vi los gestos, las palabras, la forma de dirigirse entre ellos y con nosotros. Digo, acá pasa algo. Fíjese, y me conectó con esto, directamente. Limpios y desocupados y vivos de entendimiento. Cuando dice desocupado quiere decir no esclavizados a un trabajo. En realidad acá no existía el trabajo, el término trabajo, no existía. Cada uno hacía lo que necesitaba, le gustaba, desde el punto de vista económico o artístico. Estaba con la familia, iban al monte a cazar, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que hoy no se podría hacer, obviamente, ¿no? Sin desear venganzas estaban todos ellos. En estas ovejas mansas entraron, claro, en las casas dice los conquistadores porque él era uno de ellos en definitiva. Ni se les ocurría decir invasores. No era consciente de ese fenómeno. Y, dicho entre paréntesis, él colaboró con la invasión. Pero es otro tema. En estas ovejas mansas entraron los conquistadores desde que los conocieron como lobos y tigres y leones crueldísimos, de muchos días de hambrientos. Se refiere a los españoles. Y otra cosa no han hecho de 40 años a esta parte, 40 años. Las Casas vivió 50 años en nuestro continente, murió a los 90. Hasta hoy, en estos días, dice Las Casas, no hacen sino despedazarlos, matarlos, angustiarlos, afligirlos, atormentarlos, léase torturas, obviamente, y destruirlos por las extrañas y varias y nunca oídas o vistas maneras de crueldad. Las causas porque han matado y destruido tantas vidas, y no agrega cultura porque
han sido solamente por tener por su fin último el oro y henchirse de riquezas en muy breves días. Muy simple. ¿Por qué invadieron a Irak? Para quedarse con el petróleo, nada más. Lo primero que hicieron, ¿qué fue? No sé si lo recuerdan. Bombardearon el museo, una maravilla de Medio Oriente. De Oriente. Igual. El mismo mecanismo, los mismos objetivos. Pero hay que verlo, asumirlo y ponerlo en práctica, en la docencia. Sigue Colón. Si les canso mucho, pregúntenme algo, así aprovecho para descansar. ¿Preguntita? Bueno. Más, dice Colón, me pareció que era gente de nuevo, muy pobre de todo, dice. ¿Por qué lo dice? Acá surge la hipocresía de Occidente, como filosofía, ¿eh? Con una moral y modo vivendi medieval de Occidente. Una hipocresía desfachatada completamente. Si ustedes trabajan bien la Edad Media, van a conocer bien ese continente. Dice, ellos andan todos desnudos como su madre los parió. Y también las mujeres, los occidentales, ¿viste? También las mujeres, que en esa época llevaban las polleras arrasando, limpiaban, no barrían las casas porque las polleras lo hacían, ¿viste? Como su madre los parió. Todos los que yo vi, sin embargo, dice, yo digo sin embargo, muy bien hechos. Eso no se lo puede sacar de acá. Muy bien, hermosos. De muy hermosos cuerpos y muy buenas caras. Los cabellos gruesos, casi como sedas de cola de caballo, lacios. Ellos, y acá, fundamental, no traen armas ni las conocen. Ojo con esto, porque les mostré espadas y las tomaban por el filo y se cortaban con ignorancia. No tienen algún hierro. Ellos todos a una mano son de buena estatura, de grandeza, bien hechos. Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio, que veo que muy presto repiten todo lo que yo les digo. Y yo placiendo a nuestro Señor, ¿qué tendrá que ver nuestro Señor? No crean que yo creo, digo lo que Él dice. ¿Qué tendrá que ver? Pongamos que es cierto todo, que es real, no mitológico, que es muy importante. Permanentemente, Dios lo quiso, gracias a Dios. ¿Y los otros qué? Pero placiendo a nuestro Señor, llevaré de aquí miren la hipocresía, ¿no? De mi partida 6 nativos. Nativo lo digo yo, ¿no? 6, dice él. A vuestras altezas, disfrazados nada más, para que aprendan a hablar. En castellano se entiende, no lo dice. Sí, querido. Redondeo. Sí. Esta gente es muy simple en armas.
como verán vuestras altezas, de 7 que yo hice tomar, o sea, raptar, para llevarlos y que vuelvan, a no ser que vuestras altezas, cuando mandaren, pueden a todos ellos llevar a Castilla o tenerlos en la misma isla cautivos, esclavos. Bueno, eso es una pequeña muestra de Colón. Hubiera querido hablar especialmente, pero ya se terminó el tiempo, de la carta de Colón. Colón, en su regreso, escribe una carta que envía desde una de sus escalas a raíz de las grandes tormentas que sufrió en su regreso, escribe a los reyes a través del tesorero de la corte. Una carta firmada por Colón, es el único documento firmado por Colón, en la que sintetiza maravillosamente su nuevo proyecto, porque él, en esos 3 meses que estuvo acá, ya se dio cuenta que no era las Indias, que era otro lugar, del cual se habían apropiado en nombre de los reyes, eso sí. Cosa que podía hacer porque constaba en las capitulaciones de Santa Fe. Entonces, una carta larga en la que le sugiere, no específicamente a los reyes y al Papa, que son los destinatarios, sino a todos. Sugiere que asociándose, no lo dice así, repito, los reyes, el poder político, digamos, y económico, el poder simbólico, el catolicismo, y él, en una asociación totalmente ilícita, van a triunfar, van a lograr sus objetivos. Y acá ingresa el catolicismo como herramienta fundamental del plan de Colón. Él ni cristiano era. Él sí habla de cristianismo, pero después. Pero lo compromete al Papa, y el Papa, que no era sonso, era un delincuente de primer orden, que había llegado al papado, español él, español él. Alejandro VI nació en España, no sé si sabían. Y sus hijos, y su mujer, porque él se casó primero y después fue papa. Y llegó al papado comprando los votos. Porque el papa era el político número 1 en ese momento, era aceptado todavía. Entonces, esta carta, escrita con mucha habilidad, cambia su proyecto. Su proyecto original era ir al Asia a vender y comprar o canjear mercadería, nada más. Bueno, si de paso encontraba una isla desierta, que se la quedaran, dicen las capitulaciones. Esto fue una muestra que yo les doy de cómo tenemos que trabajar a nivel individual y colectivo en las clases, en los institutos, etc., acerca de lo que es nuestra historia. Y hay que cambiar el eje. Por eso van a leer en mis libros el eje curvado de la historia. ¿Qué significa curvado? Es muy simple. Es muy simple. Dicho en pocas palabras, ¿no? El hombre surge acá. El hombre surge acá. Esto capaz que ya me lo escucharon. Surge aquí.
en el noreste de África, cerca de la India y cerca de Medio Oriente, ¿no es cierto? El hombre, naturalmente, se empieza a dispersar a medida que crece el grupo, buscando alimentos, etcétera, etcétera. Y se desplaza naturalmente hacia los cuatro puntos cardinales. No es que iba a Marruecos o al Sahara, no. Ellos caminaban por ahí 100 metros, encontraban comida y se sentaban abajo de un árbol y comían. Pero ese árbol se acababa y entonces iban más allá. De tal manera que el Homo sapiens que surge acá se va a distribuir. Pero obviamente va a pasar primero a Asia, porque era lo que tenía ahí pegado. Donde primero va a ir es acá. Y esta migración que va a durar aproximadamente 150.000 años, de hecho, nadie tuvo la intención, nada. Va a llegar a Bering, va quedando gente, otros siguen, llegan de casualidad y sobre todo llegan siguiendo a las manadas de la megafauna. ¿Por qué? Se alimentaban de los cachorros, le hacían trampa a los grandes. Era el supermercado, era un búfalo, por ejemplo. Piel para abrigarse, tendones para atar, hueso para hacer herramientas, carne para comer. Hacía frío, no se le pudrían las cosas, no necesitaban nada. Pero había que seguir. Y el animal migra también detrás del alimento. El hecho es que pasa, no sabemos bien, si pasa acá, si pasa por hielo o por las islas aleutianas y otra forma, porque es muy baja ahí el mar, el hecho es que ahí empieza nuestra historia. Del continente. Pero tu historia, mis queridos, la mía, por más rubio que seas, empieza en África. ¿Y por qué hay discriminación en la humanidad? Porque no aceptan esta realidad por lo que es la humanidad. Es lo que es, somos débiles, frágiles, no nos respetamos, hay que aprender a respetarse. Y aún así hay traiciones, hay hipocresía. Hay que aceptar la humanidad como es, aceptarnos como somos. Entonces, nuestra historia continental, aclaremos, empieza en Bering. Esa es nuestra gran fecha, debería ser nuestra gran fecha. ¿Qué escuela le menciona? Bueno, viste que somos rápidos para fijar fechas para cosas simbólicas. Y bueno, fijemos una fecha. Bueno, acá está. Después nos vamos... y tan maravillosa va a ser esta travesía que a lo largo de 40.000 años se van a crear culturas, pero nada que ver con las europeas, totalmente distintas y maravillosas. Hace 5.000 años, los olmecas. Hace 5.000 años, Caral, acá cerca en Perú, cerca de Lima. Caral, con graneros redondos, agricultores, ceramistas. Con mujeres reinas, no se llamaba reina, jefe. Bueno, ni hablar
de los mayas. Hablan de modernidad por la ciencia. Hace 2500 años empiezan a generar el cero los mayas. Mientras los latinos tienen los números romanos, que si vos querés multiplicar no podés. ¿Cómo sé? Es cero. Ni hablar de la arquitectura de la ciudad, de todo eso. Bueno. Entonces, no sé, tengo tantas cosas para decirles, pero tengo que terminar acá. Sí. Antes que nada, hola, ¿me escuchan? Bueno, quería pedir un